Ahora sí, oficialmente, ya somos 19, así que buen día a todos. Me preocupó un poco anoche cuando no había entregas todavía y, y nada, no sé por qué siempre esperan para hasta último momento, pero administren mejor sus tiempos. Creo que llegamos a la conclusión de que habían entregado todo, sino que faltaban algunos subir al Classroom, ¿no, Paola? Sí, espera. Pero en Esto. definitiva estamos El que al día. faltaba, creo que es Buenos días. Zampayo. Buen día a los que están entrando, ya les digo Bien. para que tengan. Sí, faltan dos entregar, que es Zampayo Matías y Veloso Maximiliano. Ellos dos, o sea, como que no nos va a quedar el registro de que no entregaron. O sea, ahora cuando puedan durante la mañana hagan la entrega en el Classroom. Uh-huh. Acá Sí, tengo ya lo estoy viendo. Me colgué. Está bien, está bien. Pero es para eso, digamos. Siempre, por eso yo hice la aclaración en el pedido. Siempre estar atentos a hacer las dos entregas. Entonces, estamos todos al día, todos los que están participando, ¿no? Y sobre todo en el Classroom, porque ahí entra, es más, aparecen los que entregaron en tiempo y los que entregaron con retraso. Eso también hay veces que se tiene en cuenta para las entregas, entonces traten de ir primero al Classroom, le entregan al Classroom, cuando terminan de entregar ahí, van al Padre y entregan al Padre. ¿Sí? No se olviden de eso, y aparte porque les marca el retraso, con cuánto tiempo de retraso hicieron la entrega, y queda todo asentado. Bien, bueno, mientras reproducimos en el chat, pongan su nombre para marcar la asistencia, así sabemos quiénes están participando de manera sincrónica y quiénes después lo ven grabado. Que pongan el presente, y no sé si aparecen ellos, estaría bueno que ustedes aparezcan, no estoy viendo la pantallita de todos, pero que aparezcan con el apellido y el nombre, ¿sí? Porque algunos por ahí yo veo que dice María Teresa nomás, y lo veo a alguien con rulos, que no sé si es María Teresa, entonces estaría bueno que cuando entren... Cambié de cuenta. Claro, pero no importa, pero vos podés poner tu nombre ahí, después cuando cambian, cuando otro usa la compu, lo vuelve a poner como María Teresa. Entonces a nosotros cuando nos aparece el presente, sabemos que no es el presente de María Teresa, sino que es de alguien. Sí, creo que en el menú, ahí cambia. Sí, está bien, exactamente, o sea, ustedes colaboren con nosotros en la parte administrativa, porque bueno, estamos todos con esto. Si bien ya tuvimos un año utilizando todas estas herramientas, siempre estamos aprendiendo. Bueno, en teoría ven mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. Un segundo. Sí. Bien. Bueno, vamos a ir reproduciendo. Y hoy estuvimos hablando con Paola cómo establecer la modalidad. Yo creo que vamos a ver todos los trabajos y después algunos estaban con el volumen un poco bajo, pero bueno, vamos a tratar de ver todo. Y vamos a hacer algunas observaciones y después una conclusión final, porque a partir de hoy, digamos, el trabajo sigue de manera individual. Soy Florencia, soy Sofía Rivera y hoy presentamos el género del terror. Este trabajo tiene el audio muy, muy bajo. Así que si no escuchan es por eso. El terror es un género que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador pavor, terror, miedo. Acá están viendo como pixelado, pero me parece que es por la resolución de YouTube. A ver, ven que confirmo. Porque hoy se veía bien, creo. Ahí está. Incomodidad o preocupación. Bueno, no podemos dejar pasar un comentario sobre lo que está pasando acá en cuanto a la caja tipográfica, ¿no? No solamente el contenido. Bien. ¿Qué problemas detectan ustedes aquí, en esta caja de texto? Participen, no tengan miedo de opinar. No es atacar a nadie, sino reflexionar, porque si no lo dicen ustedes, lo vamos a decir nosotros, así que es lo mismo. ¿Qué detectan en esta caja de texto?
ustedes estudiaron en tipografía 1. Cuando lo justificó, hay muchos espacios, se forman como las lagunas, que me acuerdo que el profesor me decía. Perfecto, bien, bien, bien. ¿Ven? Estos huecos aquí generan a la vista algo indeseable, ¿no? Entonces, el justificado absoluto, que genera esa mancha tan homogénea que a muchos diseñadores les gusta, no está mal, obviamente, pero es un justificado muy arriesgado, porque si no estamos con la cantidad de palabras justas, nos produce esto que no estamos deseando. Entonces, muy, muy presente tener esto, porque dentro de tipografía es un error grave. Y ustedes están por empezar tipografías 2, que es más avanzado, y bueno, esto va a ser un error importante. Error, incomodidad o preocupación. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Yo creo que también no pisaría la imagen, como estaba haciendo ahí, con la caja de texto. Bueno, pero ¿por qué no? Creo que hubiese estado mejor si hubiera hecho un PowerPoint Error, o, miedo. si hacía así de esta manera, un video. Pero, ¿vos decís, cuando decís pisar la imagen, te referís a esta instancia? ¿A este momento? Sí. Pero vos decís yo que no lo haría. No, pero ¿lo ves como algo grave? Porque en realidad me parece que la superposición en este caso es mínima, digamos. No sé si interrumpe la lectura. La tipografía es bastante bold. No digo que... Un poco más. O sea, no está mal a veces. Después podemos ver algunos trabajos, pero no es un error en sí mismo. Sí hay determinados abordajes en donde no corresponde pisar la imagen. Quiero decir, están haciendo un trabajo de investigación científica de una revista y que tenga este nivel de riesgo, donde la imagen no es estética, sino funcional. Esto podría considerarse un error grave, bien. Pero aquí en este contexto no lo sería. Sí, sería también un error si interrumpimos la legibilidad. Eso sí sería un error. Tiene audio muy bajo nada más. Sí, es más, otra cosa que quería aclarar, que están hablando de la relación imagen-texto, es, fíjense que ustedes están trabajando y diseñando esta pieza, ¿sí? Y fíjense que en el anterior, o sea, no molestaba la mano, sino molestaban los recursos, que no sé si era como algo desgarrado, no veo bien qué es, que iba por atrás de lo tipográfico. No quitaba la lectura o la lecturabilidad, como decía César, pero sí eso uno lo podía haber trabajado para que trabaje de alguna manera en relación al texto. Y acá fíjense que con la mancha pasa lo mismo, esa mancha podría haber estado en un extremo. A ver, ¿por qué estamos corrigiendo estas cosas? Porque esto ustedes después lo van a tener que trabajar en las piezas. Entonces, tener en cuenta eso, que si yo estoy trabajando, bueno, ¿cómo va a ser la imagen? ¿Dónde va a ir la imagen? ¿Justo la voy a poner a la imagen atrás del texto? ¿O tengo todo un campo para poder trabajar esa imagen? ¿Sí? Digo por la mancha esa de sangre que justo está ahí centrada en el texto, donde tengo otro espacio. Creo que siempre tenemos que tener en cuenta la legibilidad, digamos. Si la imagen no interrumpe la legibilidad en este tipo de géneros, es posible la superposición. Pero acá, ¿qué sucede? El rojo ya empieza a aclararse y en algunas zonas sí empieza a competir en esta parte, donde el rojo es más claro, ya empieza a interrumpir la legibilidad. Acá no pasa nada, ¿bien? Entonces, eso es importante. Pero miren que es imposible no hablar de diseño. El desorden, digamos. Como diseñador gráfico, ¿cómo planifiqué esta apuesta? ¿Bien? Acá, fíjense que las cosas empiezan a casi coincidir, ¿no?
como que nada coincide con nada, ¿ven? No hay un principio de diseño estructural que a mí permita... Este un momento sí, esto está bien, ¿no? Pero todos los otros momentos está como desordenado. Y eso genera en el perceptor algo que no está bien. O sea, el perceptor, por supuesto, no va a decir, che, esto estructuralmente está desordenado, pero se siente que algo no está bien. Nos encontramos también como subgénero el slasher. Es uno de los subgéneros de terror más famosos y conocidos, surgido en la segunda mitad del siglo XX. Su característica En cuanto al principal contenido, lo veo es que interesante. su antagonista es un asesino psicópata que acecha a los protagonistas. Estas películas están más centradas en mostrar la matanza, por lo que la historia y los guiones son normales. Tampoco recomendamos El horror textos es el más extensos típico en de los presentaciones, subgéneros porque de ya está el audio. Si bien obviamente que acá el audio está muy bajo, miedo, gracias a siempre es importante que en una presentación tengamos poco texto, títulos, el subtítulos, thriller bajadas tiene como característica principal el suspense. y apoyarse más en la imagen. Nos encontramos con una especie de búsqueda que mantendrá a los espectadores al borde del Miren este plano. Es muy importante el plano, ¿no? La paleta es súper interesante. Y el plano, la composición, cómo va del centro hacia la derecha el personaje. Fíjense que comienza, a ver, voy a reproducir, pero espera. Comienza así, pero después el comportamiento es esto, ¿no? Donde genera la tensión en el último tercio del campo. Bueno, eso es una decisión estructural de composición, ¿no? Su ¿Ven? desarrollo suele ser mucho más profundo que el de los otros subgéneros del terror. Y la paleta, todo muy El verdoso, terror salvo psicológico, la sangre. otra clasificación del subgénero, es aquel en el que el miedo del personaje son en parte creados por su mente. Lo compositivo en el cine también Hace que llegues a es algo que tienen que estar muy atentos con una ficción creada porque por el es enriquecedor. Los recursos morfológicos de este género pueden variar dependiendo mucho de la trama o el subgénero. Esta portada contiene texturas visuales artificiales tipo sangriento. Bueno, fíjense que la manipulación cromática abajo está haciendo una extracción de la paleta. Me parece bien, pero no son los únicos recursos de la paleta. ¿Cuáles son los otros recursos en torno a un abordaje gráfico? Acá, por ejemplo, extrajo la paleta como recurso. ¿Qué más? La tipografía es otro recurso, supongo. Sí, Tipo, está presente. sí. También como la Identitario. cantidad de personajes que hay de fondo. Uh-huh. Creo que tiene una gran importancia. Bueno, estas imágenes de fondo, ¿qué características tienen? En su tratamiento. Estoy hablando de tratamiento, no de contenido. Está como borrosa, digamos, como distante, como que quiere causar una sensación de... ¿Cómo se diría? No me acuerdo el término, pero está borrosita. Sí, no se le da un clima entre comillas, las pega al fondo a través de un recurso de duotono, ¿no? Casi como una textura. Entonces tenemos colores, tenemos tipografía, tenemos textura, tenemos sombra, tenemos luces, tenemos la composición, ¿no? Acá es todo muy centrado. Tenemos niveles de lectura, porque no es que la imagen solo es la de atrás que pareciera una textura, sino que hay dos niveles donde tengo, que era lo que vimos el otro día, donde tengo lo que pasa por atrás, que lo pongo de alguna manera, en este caso duotono, como que se pierde un poco con el fondo y parezca una textura, y después tengo ese personaje principal aterrador, como también que como que resalta uno lo primero que ve, porque está más iluminado, que es... A ver, Matías, vos que estás hablando, ¿qué es lo primero que se ve que está iluminado? La muñeca por el contraste, en realidad, más que la iluminación. Claro, pero en esa muñeca, ¿qué es lo que más resalta? ¿Qué es lo que uno ve primero? El brillito y el azulcito.
O sea, la mirada, es como que uno lo primero que ve es la mirada de la muñeca y después empieza a ver los otros elementos. O sea, eso está de una manera puesto donde la iluminación te genera esa tensión ahí, justo en ese punto. Claro, y fíjate que la luz la enciende así, ¿no? Como que si fuera una lámpara cenital y la alumbra hacia abajo generando esta intensidad aquí. Acá se disminuye muchísimo y entonces puedes cerrar con un perfecto contraste la tipografía. Sin embargo, los personajes de fondo todos tienen una iluminación en diagonal, ¿bien? No respeta la iluminación del personaje principal, pero no importa porque no es el fin. Entonces ahí también hay una manipulación. Utilizados en el fondo y como filtro de las fotografías colocadas con los actores. Luego podemos ver la ilustración de la muñeca. Figura y fondo hacen armonía con los colores, utilizando tanto cromáticos como cálidos, tonos oscuros y con mayor luz. En la portada podemos observar que se trata de una fotografía de un niño con una mirada de miedo y misterio. Se destacan los tonos verdes en la cara del niño y sombras. La tipografía tiene gran contraste al estar de color blanco y aparenta estar escrita como una mancha a mano alzada. En este caso se trata de una ilustración. Podemos ver principalmente el contraste de colores, reconociendo tonos rojos como manchas de sangre. En la parte superior se pueden ver tonos verdes que a su vez se deja ver el fondo como si se tratara de un cementerio. Como protagonista... Bueno, miren lo que sucede acá, ¿no? Acá sucede exactamente lo contrario a lo que estábamos viendo en el póster anterior. Acá hay una resolución bastante floja en cuanto a las jerarquías que nombraba Paola, porque en el otro estaba muy claro cómo empezar a leer el póster y el recorrido que tenía que hacer la vista. Acá no, digamos, porque acá todo esto está como encendido, esto está encendido que es completamente irrelevante, esto tiene problemas, a esto íbamos con pisar la imagen. Fíjese que acá sí la imagen empieza a complicarse porque compite con el fondo. Voy a mostrarle... Es más, sí. El armado tipográfico en el título cuesta por ahí, no sé si acá en pantalla, pero cuesta leer, ustedes ya lo vieron, es en tipografía, la C con la U, qué es lo que está pasando, empiezo como a generar otro signo, y me cuesta leer por ahí, uno sabe que dice cuentos, ¿no? Pero fíjense cómo esa interletra, cómo lo está trabajando la C y la U, como que genera un ruido bastante molesto para la lectura, ¿sí? Es como que los signos, más allá que quiere generar algo como de movimiento, en terror y cuentos, como que, no sé, como que estuviera escrito de alguna manera errante, pero igual genera un ruido molesto que cuesta la lectura, igual que la O y la R, es como que... Bueno, no estamos criticando en este caso la ilustración, sino el diseño, ¿bien? La manipulación de los recursos existentes. La ilustración en sí, o sea, si aislamos la ilustración es de buena calidad. El problema es la pieza como una pieza de diseño, que son dos cosas distintas. Por un segundo, al de Anabel, porque vuelvo a lo de pisar la imagen. Fíjese que acá está pisando la imagen, pero está pisando una región bastante homogénea que no interrumpe la lectura. Lo mismo acá arriba. Está pisando la textura, pero en la parte más homogénea de toda la instancia y no hay problemas de legibilidad. ¿Sí vas a decir algo? No, iba a decir algo con respecto al trabajo en general, ¿sí? Que para que lo tengan en cuenta, porque ustedes van a tener que trabajar una postal y una historia, ¿sí? Para las redes. Entonces, viene como una transición explicando del género y cuando después se meten los subgéneros, o sea, está bien que identifique cómo se trabaja ese subgénero, los colores, pero es como que se va despegando entre pantalla y pantalla, ¿sí? Lo que es la presentación. Entonces, no está mal eso que están haciendo de como identificar a cada subgénero, pero también tienen que tener en cuenta lo que ustedes traían en la presentación. Ustedes seguramente lo trabajaron en tipografía y seguramente en taller, el tema de las constantes y variables, ¿sí?
en un sistema o en un programa. Entonces, para que tengan en cuenta, para cuando hagan su trabajo, de poder traer algunos elementos para que no se despegue una pantalla de la otra, que es lo que tiene que ver con los recursos. En la parte superior se pueden ver tonos verdes que a su vez se deja ver el fondo como si se tratara de un cementerio. Como protagonista vemos una especie de demonio con un objeto punzante que se destaca en la portada por su contraste de negros y blancos. La horca. Como parte publicitaria en redes sociales, define un sistema utilizando siempre la misma tipografía, paleta de colores, siempre van distintos tonos de rojos, colores cálidos, utilizando recursos que fueron presentados durante la película, como por ejemplo un escenario de teatro, una soga, lápices y un papel. Tiene aspecto de... análisis damos por finalizada esta investigación y presentación. Bien. Muchas gracias a todos. Bien el análisis, hay que tener en cuenta esos detalles. Otra cosita, las tipografías, cuando están condensadas, también en los textos extensos, en los títulos quedan mejor, pero en los textos extensos también entorpece la lectura. Por ejemplo, subgéneros y horror no se ven mal, pero después en los textos extensos es preferible recurrir a una tipografía regular. ¿De qué trata el drama? Bueno, el drama en el cine presenta una historia seria que se centra principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas. Suele ser un momento crucial de sus vidas, problemas donde normalmente están Alta vinculados voz, con su entorno, parece familiares, amigos, relaciones un amorosas presentador de o con verdad. ellos mismos. Por eso es tan común que los mismos tengan una especie de redención a través del afecto. El drama se divide en subgéneros. Drama policíaco vinculado a personajes y temáticas relacionadas con el crimen, el sistema legal y el sistema policíaco. Drama histórico e histórico épico. Incluye drama de guerra, película. Bueno, nuevamente, estar atento y lo que hablamos, de ver todo como diseño. Fíjense, dentro de esta composición, las decisiones tomadas. Tienen que, no me acuerdo cuál es, ¿no? De dividir el campo de esta manera y tenemos un sector de sombra y un sector de luz. Es sumamente interesante. Y acá lo mismo, fíjense que hay como un efecto de iluminación en donde se ensombrece hacia como si fuera un viñetado asimétrico. La asimetría genera un efecto obviamente más arriesgado, pero más interesante dentro de una composición. Que abordan momentos e eventos dramáticos de la historia. Docudrama. Se distingue del documental ya que en este último caso se firma a gente real que relata y describe eventos que vivió o que fue testigo o que le relataron de primera mano, mientras que un docudrama se firma a actores profesionales o aficionados que quieren recrear la historia en base a un guión o en base improvisada. Drama de roles o drama de improvisación. Representación actuada, improvisada, ligada o inspirada en el psicodrama. Comedia dramática. En estas abordan un balance entre humor, seriedad y realismo. Está equilibrado o relativamente equilibrado. Melodrama. En este subgénero se quiere llegar específicamente a las emociones de los receptores. Las tramas melodramáticas a menudo hacen un buen manejo de las emociones humanas, planteando momentos de crisis, romances fracasados, amistades traicionadas, situaciones familiares difíciles, tragedias de la vida real, enfermedades o neurosis o minusvarias de personas allegadas, etc. Dramas románticos. Subtipos de películas dramáticas, que incluye escenas de amor romántico y o... Nuevamente el tema de composiciones. Acá hay un efecto simétrico, pero a partir de la ausencia, o sea, a partir de la ausencia de contenido y contenido, ¿no? Donde tenemos acá positivo y acá negativo, el espacio vacío. Lo mismo sucede arriba, ¿no? Incluso acá hay como un efecto cromático en donde es muy claro y muy oscuro por la vestimenta de los personajes. Sentimientos amorosos no correspondidos o frustrados, etc. Tragedia. Drama en el cual las desgracias de uno o varios personajes suelen ser causadas por algún defecto de personalidad, y o por un grave error de juzgamiento, y o por un carácter demasiado firme.
lo que suele desembocar en injusticias y absurdos, y con frecuencia incluso con una o varias muertes. Dramas de ciencia ficción, películas dramáticas que combinan elementos de la Profesor, César, no se te escucha. Perdón, esto decía que es bárbaro esto, el simbolismo religioso, el cielo, no sé si se acuerdan del personaje que se llamaba Christopher, el que era como el creador, por decirlo, y el uso del vacío como recurso de diseño, porque estamos muy acostumbrados a saturar todo, la tensión del campo. Este plano es extraordinario. Es un momento de la película, pero si uno se detiene, es fascinante, ¿no? Acá también hay una manipulación, ¿no? Nuevamente, de dos momentos, los personajes mirando hacia la izquierda, ¿bien? Y el título, ¿no? Mirando el título. Todo el día y una noche, y los personajes mirando con cierto dramatismo hacia el título. Profe, algo que se puede destacar del drama en general es que siempre hay muchos vacíos, tipo para generar como un clima más introspectivo con el personaje y el espectador. Siempre hacen eso en la mayoría de las situaciones. Puede ser, Un dato. puede ser. Y es un recurso de diseño que tiene muchísima identidad. O sea, ese tipo de decisiones hacen al diseño. También lo barroco y lo cargado, ¿no? la ciencia ficción y el drama, con un protagonista enfrentándose a un escenario o fuerza desconocida que puede cambiar el destino de los personajes y por ende de la humanidad. Drama social. Se aborda un tema grave y trascendente. Puede ser la muerte, la miseria, infidelidad, violación, sexualidad, alcoholismo, dilemas morales, prejuicios raciales, intolerancias religiosas, distanciamientos socioeconómicos, violencia contra la mujer, corrupción, etc. Con una orientación dolorosa y o escandalosa y casi siempre concreta algún tipo de injusticia social. Características que destacamos en los pósters de películas en algunos subgéneros. Drama policial. Por lo general, tiene una clave cromática baja y lúgubre, destacando fondos oscuros. Las técnicas más vistas son el plano detalle. Sus fuentes varían entre sans serif grotescas y algunas cursivas en caso de títulos más fuertes. Drama social. Tienden, en lo general, a usar a los protagonistas en la portada, transmitiendo emociones. Los valores cromáticos se mantienen entre cálidos a fríos, simples con pocas variaciones. Lo de los protagonistas, obviamente, que es una necesidad del cine de poner el protagonismo, porque el protagonista, si es alguien importante, obviamente va a vender el producto, ¿no? Por eso es que si está Will Smith, fíjense en este póster, que obviamente que está, como diseño, es un buen trabajo de diseño, no digo que esté mal, pero realzo eso, digamos que ellos necesitan poner el protagonista porque es lo que vende también el producto. Y fíjense que dice Will Smith hasta con más protagonismo que el título de la película, ¿no? La familia de fuentes que predominan son sans serif. Drama de guerras. Aquí se manifiesta imágenes de mayor complejidad, ya que, en general, ponen momentos representativos. Usan mucho como recurso gráfico al o los protagonistas. Incluyen paisajes destruidos. Colores. Dependen de la época en la que se orienta. Pueden ser pálidos y fríos o rojos cálidos. Sus fuentes son bastante llamativas y simples. Familias más presentes, sans serif. En el subgénero drama romántico, podemos apreciar que mayormente en las portadas de las películas enfatizan el sentimiento o la pasión que se va a llevar a cabo en la película por los mismos protagonistas, Claro, junto con un todos primer tienen plano cara de mirando el ellos. horizonte. La gama de colores tienden a ser cálidos. Para agregar, los colores son elementos clave en la construcción dramática porque psicológicamente aumentan la verosimilitud de una escena. Como por ejemplo, los colores desaturados se convierten casi en gris y transmiten inquietud y tensión. Los colores fríos connotan momentos tristes, situaciones misteriosas, frialdad o premeditación. A su vez, los colores cálidos transmiten tranquilidad, confort y, valga la redundancia, calidez. El uso del blanco y negro añade misterio y suspenso. Frialdad o confort. El uso del blanco y negro añade misterio y suspenso. Además, los contrastes de los claros oscuros representan extremos como el bien y el mal, la sinceridad y la traición, el florecimiento y la decadencia. Bueno, me gustan los análisis que están haciendo. Sí.
No, que quería aclarar que tanto en este caso como en otro, ¿sí? Por ahí hubiera estado bueno que esto que está narrando, ¿sí? La compañera, hubiera estado a decir, bueno, si en tal caso quiere denotar tal cosa, hubiera estado una imagen donde se vea eso para que uno no solo esté narrado, sino que también esté visualmente ahí para uno decir, bueno, en tal caso los colores se usan así, o la toma es así, y se va mostrando, ¿sí? O sea, eso estaría bueno, porque hay muchos casos donde solamente tengo la descripción de todo, que está bueno, pero en ningún lado aparece, ¿sí? Gráficamente lo que están diciendo. O hay imágenes de libro, de película, o de afiches, o lo que sea. Claro, por ejemplo, en este compilado de póster hay algunas cosas que empiezan a aparecer, ¿no? El destello, ¿no? El destello, ¿eh? Siempre hay un destello, no siempre, pero en la mayoría hay como una zona de luz, ¿no? Que ilumina más de lo normal, ¿eh? A ver, ¿por qué Sí. ¿Por qué soy pesada con esto? Porque, a ver, porque ustedes pueden, a ver, yo puedo encontrar esa descripción o las características del género, lo puedo encontrar, googleando lo puedo encontrar y después lo pongo. Pero si yo no visualizo eso en las piezas que estoy analizando, así sea una película, sea un afiche, sea una tapa de un libro, después cuando tenga que hacer mi trabajo, no voy a poder sacar todos esos códigos para generarlos en recursos para poder hacer mis piezas, que es lo que van a tener que hacer, sino que me va a quedar en una mera descripción, pero sin un análisis. No digo que no hicieron el análisis, pero tengan en cuenta eso, que hay muchos que van a tener que volver a tomarse de hacer ese análisis, no para volver a presentar, pero sí para que les sirva para su trabajo desde ahora en adelante. Claro, o sea, trasladar lo que analizan a las piezas. Bueno, esta, por ejemplo, se despega porque evidentemente es de época en contraposición de esto que es presente. Che, ¿este es Vision? ¿O estoy viendo mal? ¿Es Vision? Bueno, parece, ¿no? Vamos a ponerlo, pintarlo de rojo, a ver si... Bueno, sigamos. En este video hablaremos sobre el género cinematográfico de la ciencia ficción. Empecemos con un breve repaso. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico tomado de la literatura. Se piensa como un género que sueña con los mundos futuros y con capacidades tecnológicas futuristas. Los escenarios son de lo más variado. Pueden ser terrestres o extraterrestres, o incluso pueden encontrarse en el interior de la mente. Los personajes, por su parte, son antropomorfos, es decir, tienen muchas características de los seres humanos o entidades de inteligencia artificial, como androides o cyborgs hasta criaturas orgánicas. Para que una película se considere ciencia ficción, debe ser eminentemente narrativa, debe estar interesado en el discurso científico y tecnológico respecto a la realidad, el tiempo, la vida, la muerte y otros asuntos trascendentes de la humanidad. Y además considera los sueños y fantasías de la humanidad que la ciencia se empeña en hacer realidad. Algunas de las temáticas más recurrentes son viajes o conquistas del espacio, viajes en el tiempo. Recurrentes son... Bueno, nuevamente, acá la simetría, no sé si está recortado esto o es así un poquito desfasada, pero a veces la oposición de planos es más sutil, digamos. El personaje es el mismo y la luz y la oscuridad solamente está dado por justamente la iluminación. Y obviamente que apelan a una luz, a una segunda luz, bien, para contornear un poco el rostro, pero bueno, a veces los recursos en las anteriores escenas lo vimos más evidente, acá es un poco más sutil. Viajes o conquistas del espacio, viajes en el tiempo, consecuencias de una hecatombe, apocalipsis nuclear, mutaciones, evolución o revolución de robots, la realidad virtual, las civilizaciones alienígenas, utopías o distopías del ser humano. De la gráfica que presenta el género es la utilización de fondos negros que contrastan el fondo con el o los personajes.
En la película Avatar, por ejemplo, el póster muestra el personaje principal, donde observamos que la mutación conserva rasgos de los seres humanos, característica, como mencionamos, del género. Revelan el contexto donde se observan que son muy fantasiosos, como sacados de un... Bueno, nuevamente la diferencia entre un póster mucho más impactante, pero también su lado comercial, donde aparece el actor, aparece un poquito más los escenarios. Este es un póster más arriesgado, pero que nos gusta más, y este es un póster más comercial, más vendedor, que no está mal, pero es el que nos gusta menos. Revelan el contexto donde se observan que son muy fantasiosos, como sacados de un sueño o llevados a un mundo mágico. Suelen destacar a los personajes o algún elemento relevante de la película. Las gráficas anteriormente se presentaban con un predominio del blanco en los fondos, tipografías construidas, grandes e inclinadas ligadas a la cartelería. Los personajes eran pintados o ilustrados como figuras de otro mundo. Los colores son más vívidos y cálidos. Sin embargo, actualmente en las gráficas encontramos un predominio del negro en los fondos que contrasta con el personaje. La tipografía es de palo seco y con un ajuste de tracking. La sutileza del póster de Alien. El personaje ahí encerrado en ese traje, mirando hacia algo que lo está iluminando, brillante. Mucho más espaciado. En temáticas de revoluciones o mutaciones observamos la diferencia, ¿no? 2012 muestra todo, retóricamente muy pobre, o sea, es cine catástrofe y muestra la catástrofe. En Alien no muestra nada, más que un rostro, un traje indefinido y también tiene que ver como con suspenso, ¿no? Porque tiene que ver con la película. Tiene que ver con la película, sí. Claro. No, ahí está. O sea, no te muestro todo, pero algo está pasando ahí. Algo está pasando. Sí, buenísimo. Ajuste de tracking mucho más espaciado. En temáticas de revoluciones o mutaciones observamos una gama de colores más cálida, relacionándola con la guerra. En temáticas futuristas se suele emplear una paleta más fría y metálica. Los pósters suelen destacar al personaje o hecho principal de la historia. Las imágenes generalmente resaltan algún momento, personaje o escena que... Bueno, nada, Yo Robot no dice nada, o sea, dice muy poco de la película. Está el personaje, nuevamente Will Smith como vendiendo la película y bueno, la voy a ver porque y está el tipo. Obviamente que hay una paleta, hay una tipografía, pero bueno, es muy poco. Que denote las características del género. Existen sagas como la de Matrix que iniciaron en los años 80 y continúan las historias en la actualidad. En la gráfica de estas películas, los cambios son muy pequeños, mantienen el estilo tipográfico y la paleta cromática que en cada historia define. En el caso de Matrix, por ejemplo, en qué mundo suceden los hechos y cómo a partir de ello relacionamos el verde con la informática y el gris azulado con el mundo real. También podemos denotar cómo se presentan a los personajes más importantes de la saga. La gráfica de Matrix no le hace honor a la película, indudablemente. Ya que los centra y da jerarquía desde el tamaño. Como estrategia de promoción, los pósters de Stranger Things reutilizaron imágenes de póster de películas de los 80. En otros casos, las ilustraciones acompañaron la promoción retro vintage de la serie. La publicidad gráfica no solo se dio en las redes y en los pósters de la serie, sino permitió también al espectador interactuar con elementos icónicos, manteniendo el estilo retro de los cassettes, VHS y juegos. Casos como el canal Sci-Fi o las películas de Star Wars también lograron promocionarse de manera muy creativa, caracterizado por la ciencia ficción. Otros casos como la serie Black Mirror publican su feed de Instagram pósters minimalistas con pocos elementos que fácilmente son reconocidos por los espectadores. Bueno, esos pósteres alternativos son de lo que hablábamos también la clase pasada, ¿no? Lo que verdaderamente nos gusta más por sobre los pósters vendedores. Insisto, no es una crítica, sino que es una realidad, ¿no? Una de las características del género del terror es hacer pasar miedo al espectador o provocarle sensaciones de disgusto, incomodidad o preocupación. Existe como género desde la década de 1930. Tiene orígenes antiguos, con raíces en el folclore y la
enfocados en la muerte, la vida futura, el mal, lo demoníaco. La mayoría de estas películas presentan una trama que gira en torno Yo no sé si fue la intención poner un ruido aterrador de fondo o le está pasando las algo. emociones del espectador, que hasta puede llegar a Joaquina, experimentar ¿estás viva? efectos fisiológicos, como subidas de adrenalina, dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio y sudor frío. Este género. Sí, profe, tuvimos un pequeño problema con el audio en esa parte. Está bien. A esto yo me refería con el tema de que por ahí, en lugar de contarlo, o sea, no solo lo que está escribiendo en la pantalla, sino lo que está diciendo es lo mismo, y no hay ningún tipo de imagen para verificar eso que están diciendo, que hubiera sido un poquito más atractivo a la presentación. ¿Sí? Sí, porque la tipografía no ayuda. La sangre parece más un cumpleaños que algo que dé miedo. Y la textura de fondo también entorpece la legibilidad. Es más, hace como una separación con puntos, asteriscos, como queriendo hacer una clasificación de niveles en todo ese texto, que pasa desapercibido porque al no tener un nivel de lectura, decir, bueno, está todo con el mismo tamaño, con la misma variable tipográfica, no se entiende qué es lo que nos está queriendo decir con un asterisco, con un punto, con un guión, y hubiera estado mejor, obvio, si veíamos imágenes en eso que nos está contando, porque lo que nos está diciendo es lo mismo que lo que está escrito, ¿sí? Para que revean eso. Que asusta al espectador, con lugares en penumbra, poco iluminados o con luz tenue. Los espacios de escenarios más utilizados son principalmente durante la noche, en lugares recónditos y tenebrosos, como cementerios, casas abandonadas, ruinas o laboratorios. Entre los subgéneros del cine de terror tenemos cine de monstruos, ciencia ficción de terror, paranormal, ecoterror, slasher, zombies, terror serie B y gore. Características de los personajes. Bueno, chicas, no sé si son chicas, sí, son todas chicas. El tutorial de cómo recortar mal una imagen funcionó. Acá mínimamente un multiplicar como fusión de capa en Photoshop, pero ahora tienen que empezar, ya no están más en primer año, tienen que empezar a mejorar la calidad gráfica porque esto hicieron la búsqueda incorrecta. Los personajes de una película de terror pueden ser de distinto tipo, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en convencionales, aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable. Siniestros o misteriosos, aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Monstruosos, aquellos, por lo general, del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos o personas que llevan a cabo acciones monstruosas. Características morfológicas. En el género del terror, la iluminación se caracteriza por utilizar contrastes de colores y recurso claroscuro para generar zonas iluminadas o... Escucho. El tema de ustedes ya vieron morfología, vieron tipografía, bueno, vieron taller con respecto a, decíamos hoy, la relación imagen-texto. El color, el rojo ese de lo tipográfico con la textura esa media gris de fondo, o sea, genera una vibración, sí, que si lo ponemos en valor eso tiene, o sea, mínimo contraste. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Les corregimos acá en la presentación para que lo tengan en cuenta en los futuros trabajos, ¿sí? Porque por ahí cuesta leer el armado tipográfico, ver el título que trabajaba en 2 líneas, ¿sí? ¿Cómo hago esa relación de los elementos? O sea, traten de ya, no importa que sea una presentación, empezar a trabajar como ustedes usaron tipografía 1 y si están acá es porque lo aprobaron, y morfología. Entonces empiecen a aplicar esas cuestiones acá a los trabajos.
Es más, estoy diciendo a modo de forma, ¿no? De la forma de presentar. Que identifiquen al género, como... Claro, porque si yo, o sea, ustedes se sentaron a diseñar esta exposición, ¿no? Tienen su placa y dijeron, bueno, vamos a poner todo el texto acá hasta donde llegue. Y no funciona así, o sea, en su cabeza tiene que, bueno, tenemos el campo, a lo mejor poner imágenes referenciales acá, a lo mejor decidimos centrar la información y decir, bueno, los títulos aparecen acá, las bajadas aparecen acá. ¿Bien? Así tienen que pensar el diseño. Y acá algunos elementos decorativos para compensar el peso. ¿Bien? Esto es lo que ustedes tenían que haber charlado también a la hora de presentar. Claro, aparte como aparecen todos ítems, ahora leyendo más en detalle, dice tipo de ángulos más usados, bueno, pone los ángulos. Y después dice, predomina la utilización de la tipografía serif. Ahí capaz tendría que haber sido, bueno, tipografía, como ya que estoy poniendo eso como título. Claro. Tipos de ángulos más usados, es un título, bueno, vienen los ángulos. Después, tipografía, bueno, ¿qué característica tiene la tipografía? Y después dice, en algunos casos interviene la tipografía utilizando, o sea, y otra vez hablo de la tipografía, pero lo pongo como si fuera un ítem más, claro. Como si fuera un título. Entonces también hacer esa clasificación desde lo tipográfico, decir, bueno, esto es un título, esto son los ítems de ese título, acá viene otra información, acá vienen los ítems de esta información, para que no quede todo mezclado y que pareciera que está dentro todo del mismo paquete, ¿sí? Claro, que quede claro. Quisiera clasificar esa información también. Porque eso le da jerarquía, el título es más importante, un ítem del título, etc. Como gotas de sangre, cruces o puntas agresivas. Los fondos se utilizan texturas como desgastes o quiebres. Gráfica. Las gráficas de promoción del género terror en el ámbito del cine son las carteleras y los trailers. Las carteleras presentan generalmente al protagonista en primer plano, primerísimo primer plano, utilizan colores oscuros como el negro, rojo y las tipografías en gran escala. Qué lindo que era el póster de Freddy, todo a partir de la iluminación, ¿no? Toda la decisión compositiva se centra en la iluminación, de encender pequeños rasgos del personaje que ya lo dicen todo, es tan popular y tan conocido que no hace falta más. Incluso se dan el lujo de poner el sombrero que le tapa casi todo el rostro y nada, nadie va a dudar. Claro, porque trabajaba sobre lo característico. Freddy era característico el sombrero, las garras y el pullover, ¿sí? Eso era lo característico de ese personaje, que era lo que, bueno, no importaba la cara, sino esos rasgos. Y otra cosa, porque a lo último ponen las pantallas de distintos afiches, que hubiera estado bueno que cuando ponían las características de cada uno de los subgéneros aparezcan esos afiches. Entonces, decir, bueno, me está describiendo esto y yo lo veo en ese afiche. Si me está hablando de los colores, de ese subgénero lo veo en el afiche, ¿sí? o en, no sé, una portada o lo que sea. Hubiera estado bueno y no que quede acá lo último como una galería, ¿sí? ¿Qué onda el personaje este que tiene cejas? La ceja tiene narices, la boca tiene cosas extrañas. Bueno, este póster no es muy frecuente, fíjense en donde particionan el campo y aparece casi un plano, ¿no? Si bien hay un degradé, pero es casi un plano, ocupando casi más de la mitad del póster, ¿eh? Esto no es muy frecuente en cine, por lo menos. Pero bueno, miren un aviso sí. Parroquial mientras seguimos. Si alguno más entró y en el chat no puso su presente, porque hasta Moreno Mario quedó, digo, para que se vayan anotando, para no olvidarme. Bien. Bueno, miren, ¿se acuerdan al principio que hablamos de la superposición de imagen? Lo mismo vuelvo a repetir, digamos, en sí mismo no es un error o un acierto, sí hay que tener en cuenta la legibilidad. Acá en Carrie hay un problema, hay un ruido, hay una mancha en el fondo, Carrie en rojo, evidentemente no sucede lo mismo ahí que en Exorcismo Vaticano, ¿no? Entonces,
Acá es casi un error porque está al límite de la legibilidad. ¿Bien? Bueno, son bastante flojos estos pósteres en general, en comparación de los que estuvimos viendo anteriormente. El género cinematográfico terror se caracteriza por provocar miedo, incomodidad o preocupación al espectador. Por lo general, hablando del lenguaje, el gráfico terror se caracteriza por provocar miedo, incomodidad o preocupación al espectador. Por lo general, es protagonizado por fuerzas malignas o celestiales, de origen criminal o sobrenatural. Se podría decir que el origen del género surge con la invención del cine. ¿No? Qué lindo es esta estética. Con el corto de los hermanos Lumière, titulado La llegada del tren. Los espectadores creían que el tren iba a salir de la pantalla para arrollarlos. Estos gritaban y escapaban de la sala aterrorizados, dado que el cine era un invento reciente. Otras fuentes consideraban a La Mansión del Diablo como la primera película de terror, no por provocar miedo, sino más bien por sus personajes. En el género del terror podemos encontrar subtipos. Fíjense cómo lo que está... El género es evidenciar la fragilidad del cuerpo humano. Sí. Qué lindo es el ruidito del cambio de diapositiva. Caracterizándolas por el uso de mucha sangre artificial. Y cómo es más llevadero verlo así, si alguien me lo está contando y lo estoy viendo. Las formas en las que se presentan suelen ser explícitas al nivel de lo incómodo. Un asesino persigue a un grupo de individuos utilizando generalmente métodos o técnicas poco ortodoxas y exageradas para matarlos por venganza. La mayoría de veces la razón de esta es porque el asesino fue humillado en su pasado. El nombre de este subgénero se deriva del sonido que hace el cuchillo cuando el criminal lo clava en sus víctimas. Cuenta con elementos muy característicos, como adolescentes, las adicciones como drogas y alcohol, y en que recaen todas las sospechas no es el asesino. Este subgénero se distingue por la participación de elementos paranormales. Pueden ser monstruos o posesiones demoníacas. Se caracteriza por usar el recurso del jump scare, en español salto del miedo, que se basa que me da miedo. No quería por usar el recurso del jump scare. ¿No? Estas cosas hay que estar atentos, ¿no? A estos momentos en donde parece una apuesta de diseño, ¿no? El juego de contraluces, la silueta, el personaje al borde del abismo, digamos. No sabemos qué está por pasar, pero elementos religiosos que supongo que deben tener que ver con la película. Y entonces tenemos una apuesta, ¿no? Perfectamente manipulada, en donde lo importante pasa acá. Entonces estructuralmente nuevamente centro el campo de esta manera y la tensión tiene esta dirección a partir de la utilización del color, el contraste, ¿no? Y la silueta. Y fíjense que nuevamente la asimetría como recurso, ¿no? La asimetría. Scare, en español salto del miedo, que se basa en cambios audiovisuales repentinos. Se centra en tratar de descubrir algún misterio, dar con una identidad o seguir con una investigación. La característica principal de estas cintas es el suspenso. Nos encontramos con una especie de búsqueda que mantendrá a los espectadores al borde del asiento. Se lo llama también terror inteligente, porque su desarrollo suele ser mucho más profundo que el de los otros subgéneros. Es aquel en el que los miedos del personaje son en gran parte creados por su mente, es decir, los enemigos no son físicos, sino mentales. Sus protagonistas suelen ser personas inestables o perturbadas. Se da cuando al público se le proporciona información necesaria previa a los acontecimientos, generando así tensión y estrés. Algunos recursos que se suelen observar en estas películas son los fuertes contrastes de iluminación y color, formando así ambientes sombríos. Normalmente son vistos en bosques frondosos y oscuros o casas abandonadas. Se utilizan primeros planos, enfatizando expresiones y sentimientos de los personajes, planos generales mostrando el lugar donde se desarrolla la escena o historia y planos generales mostrando... Está silenciado, César. Ahí está. No, que es muy interesante el efecto de lo que está en primer plano, va encerrando, ¿no? Va encerrando
lo que quiere contar, que es la horca, no está el nudo arriba. Esta es la sutileza que perseguimos, ¿no? No está el nudo, no está la rama completa, no está el árbol completo, pero uno percibe este encierro, como círculo, en un primer plano, y en un segundo plano la casa con su contexto. El lugar donde se desarrolla la escena o historia y planos de detalle, enfocando el uso de armas u otros elementos necesarios para llevar a cabo algún crimen. Para las gráficas se utilizan colores oscuros desaturados con predominancia en rojos, azules y neutros como blanco y negro, generando así nuevamente un alto contraste. Generalmente se utiliza una organización básica y central que incluye al o los personajes y el ambiente puestos en distintos niveles de lectura, acompañados de una tipografía caligráfica y desprolija, o de tipo serif distorsionadas, haciendo que éstas formen construcciones tipográficas irregulares, muchas veces no respetando una línea de base y un kerning ajustado que provoca tensión y desequilibrio. También se utilizan tipografías temáticas que incluyen el reemplazo de letras por signos propios de la película. En cuanto a texturas, podemos encontrar texturas rasgadas, rugosas, irregulares y muy visibles que ayudan a enfatizar el clima del género. Acá es interesante, ¿verdad? El póster ese, Sinister. No sé qué película es, pero... Bien. Bueno, sí, esto era lo que decíamos, fíjense cómo nos va contando y vamos viendo, o sea, uno ya ve la presentación y se va haciendo idea de, bueno, cuáles son los recursos, cuáles son los códigos que tomé, cómo es lo tipográfico, cómo trabajar la imagen, o sea, tengan en cuenta a los que por ahí les falta completar eso, que eso los va a ayudar a la hora de hacer su trabajo. Tener todo eso bien clarificado, van a poder bajar todos esos recursos o códigos para poder hacer su trabajo y que sea más fácil. El drama es un género que trata situaciones generalmente... Bueno, reiteramos los de la caja de texto muy extensa de lado a lado, sin información gráfica, ¿ya? No épicas en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, el drama evoca acción y diálogo. Es uno de los primeros géneros del cine y quizá uno de los más antiguos. Está dividido por subgéneros. Comedia dramática. Trata de la combinación de ambos, habiendo un equilibrio entre los dos géneros. Por ejemplo, acá pasamos a un centrado de lado a lado, ¿bien? Ojo con la tipografía, chicos. Muy importante como herramienta comunicacional, es la herramienta por excelencia, no es muy importante, es la herramienta de diseño por excelencia. O sea que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Ejemplo, Tiempos modernos de Charlie Chaplin. Docudrama. Adaptaciones dramatizadas de sucesos reales narrados en documentales, adaptando fielmente o con licencias la historia que relata. Como Falso culpable de Alfred Hitchcock. Drama bélico. Historias de un pequeño grupo de individuos que deben enfrentarse a un enemigo, como Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Drama histórico. Se basan en historias y dramas que han ocurrido en el pasado. Miren ese póster, lo que hablábamos del póster comercial que estábamos viendo hasta recién, donde el protagonista es el actor, y el actor está claro, bien definido. Miren esto es extraordinario. Blanco, negro, silueta, y el único momento de color es esa rosa con un pétalo como saliéndose. Bueno, esto es brillante. Muchísimo más arriesgado, menos vendedor, pero es lo que nos gusta, ¿no? Ejemplo, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Drama policíaco. Está relacionado con personajes y temáticas del mundo del crimen, judicial o policíaco, como Sacco y Vanzetti de Giuliano Montaldo.
Dramas de la ciencia ficción. Combina elementos de la ciencia ficción y el drama, con un protagonista enfrentándose a un escenario o fuerza desconocida que puede cambiar el destino de los personajes, como Contact de Robert Zemeckis. Dramas románticos. Películas que versan sobre las relaciones amorosas de una pareja, recurriendo al tópico del amor a primera vista la mayoría de las veces, como Orgullo y Prejuicio de Joe Wright, 2005. Melodrama, asociando las historias en las que se alteran los aspectos sentimentales de la historia para conseguir mayor emoción y conexión con el espectador, como Lejos del cielo de Todd Haynes. Tragedia, la más dramática de todas. En ella los personajes se ven enfrentados de manera misteriosa e inevitable, a causa de un error fatal o condición de carácter contra... Bueno, Troya es... o sea, casi ni se lee Troya. ¿Qué importa? Está Brad Pitt de lado a lado ahí ocupando todo el plano y el caballo allá en el fondo, casi... Pero bueno, eso es la realidad, ¿no? Un destino fatal que lleva al protagonista a su destrucción, como Troya, de Wolfgang Petersen. Para colmo, cero sutileza, ¿no? Brad Pitt cara enojado, el otro más cara enojado todavía mirándolo de frente, y abajo la historia de romance, y arriba ya está toda la película ahí. Pero bueno. Petersen. Con respecto a los colores dentro del drama en el cine, colabora en la constitución de una escena al añadirle realismo. Esto explica la asociación de colores fríos como el azul o el violeta, que pueden servir para connotar momentos tristes o situaciones misteriosas. El uso de blanco y negro es otro elemento clave del cine dramático. Esto puede añadir misterio y suspenso a la historia. Además de que la contraposición del negro y blanco pueden marcar la posición en la historia de los personajes. Con respecto a las formas. Interno. El personaje principal domina toda la escena y espacio narrativo. Doméstico. Es un drama en que las escenas son domésticas o de situación. El obstáculo principal del protagonista suelen ser otros personajes de la historia. Iniciación. Es una variante del drama doméstico. La historia principal se centra en un grupo nuevo, adolescentes y niños, que desean ser vistos como adultos. Comunitario. La historia principal enfrenta al protagonista. El deseo del personaje surge de la aspiración de ampliar su horizonte y experimentar con nuevas aventuras. Con respecto a la textura, la dramaturgia como arte, artificio y oficio, de composición de acciones para un espectáculo, integra multiplicidad de textos y es, en sí misma, un texto entendido como un tejido de acciones. El texto es más una textura que forma el servicio de un contenido distinto hacia ella. La cualidad, la textura constituyen sus valores principales. Son lo que dicen y dicen lo que son. O incluso no dicen, pero son y nos afectan. Para finalizar, dejamos algunas capturas de portadas gráficas de cómo se promocionan las películas en las redes sociales. Que se me fue rápido esa última placa que quería. Películas en las redes. Bueno, esto creo que es medio flojo todo, ¿no? Porque incluso a lo mejor nos gusta el póster del Joker, pero porque nos gusta el personaje y porque es brillante la interpretación, pero es muy poco arriesgado, ¿no? Te lo estoy vendiendo con el Joker en primer plano, porque sé que te va a gustar. Así que en general no hay muchas sutilezas en torno a lo que estamos viendo acá. Cuando hablamos de la ciencia ficción, hablamos de la combinación entre la idea de tecnología, filosofía y política. Un tema por lo general basado en relatos fantásticos, exagerados, futuristas, con modalidades y escenarios que estrictamente son con cambios radicales. Por lo general son de humanos, robots, máquinas, extraterrestres, un marginal o fuera de lo común o convencional, relacionado con la realidad y el espacio. Esto puede ser también... Podemos decir que son universos paralelos, incluyen tiempo cercano, lejano. En sí, un relato exagerado de la realidad. Siempre se va a un relato más o menos fantasioso, pierde que es fuera de la cultura humana cotidiana.
También se divide la ciencia ficción en dos aspectos importantes: lo utópico, relacionado en situaciones sociales, políticos, el sueño de una sociedad perfecta, donde todos trabajan, digamos, para que sea un mundo feliz, hipotéticamente fuera de peligro, donde todo tiene cualidades positivas y básicamente todo es perfecto. En cambio, después está lo contrario, el antónimo, que es la distopía, digamos, que representa algo ficticio en la sociedad futura, con características negativas, feísmo, se puede agregar también como un feísmo, como el auge del disparate. Anuncia el peligro o una advertencia de grandes males para el futuro. Este póster se convierte en una pieza... ¿Qué? ¿Está el autor de esto? ¿Qué tipografía es esta? ¿Está? Se ve linda y pausé de grandes males para el futuro. Este póster se convierte en una pieza visualmente llamativa, contraponiendo y contrastando los pesos visuales, logrando hacer así una pieza armónica dentro de una asimetría. También máquina extraterrestre, un marginal no puede ser tras la realidad. Siempre se va a la ciencia ficción en dos aspectos importantes: lo utópico, relacionado en situaciones sociales. Sí, una pieza armónica dentro de una asimetría. Bueno, no sé por qué asimetría, porque desde el punto de vista vertical es una asimetría. O sea, si entrecierran los ojos, a nivel mancha, hay una asimetría vertical, ¿no? El póster se presenta así, en donde está el bien y el mal. Yo coincido que es armónico. Después, obviamente, que desde el horizontal hay un tercio para la parte tipográfica y 2 tercios para todo lo que es imagen. Yo coincido que es armónico, que es atractivo, pero es muy poco arriesgado. Pongo todo, literalmente todo. A medida que se vas acercando aparecen más cosas. También existe una división del eje vertical, el cual está ubicado sobre un fondo negro, con pequeños puntos de luces, distribuidas por toda la pieza, en donde uno de los lados del eje vertical esté alumbrado por una luz roja, mientras que el otro predomina la iluminación azul. Es por medio de los sables de los protagonistas que distribuyen la iluminación. Se puede apreciar a los personajes, tanto principales como secundarios, y cómo conviven otros elementos en la composición, como por ejemplo las naves espaciales, armas, etc. El título de la película se encuentra ubicado casi al final del montaje fotográfico, el cual es de color negro, con los bordes amarillos, para poder resaltarlo del fondo oscuro. Hay un pequeño recurso que es interesante, como para que estén... A estas cosas es las que tienen que estar atentos. Fíjense que el póster tiene un marco, que a lo mejor no lo alcanzan a distinguir, pero hay un marco acá, ¿ven? Hay un marco. Acá no está visible en esta línea que acabo de marcar, pero acá aparece de nuevo. Se corta acá para poner la fecha, retoma acá, desaparece y el marco está en la propia... Pero hay cosas que rebalsan del marco. ¿Ven? Acá no, ahí está. Eso es como que rebalsa y le da un atractivo, como que transgrede el marco, como que hay una transgresión a la regla. ¿Bien? Eso es un recurso gráfico. A esas cosas a las que hay que estar atentos. Amarillos, para poder resaltar una pieza muy llamativa e interesante, el cual no contiene un contraste cromático muy marcado, excepto por el subtítulo, el cual es de color blanco. Se encuentra una división del eje con un fondo dividido en dos, en donde se pueden ver diversos tintes, tanto de azules como de negro. Además se aprecia la mitad de la cara de Vader, la cual está cortada por la superposición de los personajes de él. En cuanto al título, se encuentra en la parte superior de la pieza, la cual se encuentra sobre un fondo. No sé qué investigaron, pero eso no parece un afiche de época, sino un afiche actual. En cuanto a la presentación o promoción en diferentes medios, en las recientes entregas de Star Wars, como por ejemplo en una de las últimas, Star Wars, el despertar de la fuerza, la nostalgia jugó un papel importante. Sí.
No, que por ahí viendo la presentación es como que solo se basaron en Star Wars, en ciencia ficción. Porque veo que hicieron el análisis morfológico, acá veo de las gráficas relacionadas con los medios, bueno, yo ya vi todo el video, pero empezó a hablar otra vez de Star Wars, o sea, no hay análisis de los subgéneros de ese género de ciencia ficción. Sí, aparte, Star Wars justamente es uno de esos ejemplos que no está claro si es ciencia ficción, porque de ciencia obviamente no tiene nada. Algunos lo llevan más para el lado de la fantasía. O sea, me parece que tendrían que volver a hacer ese análisis, no para volver a presentar, sino para tener todos esos recursos, porque se quedaron solamente en una película, claro. Y no era la idea, ¿sí? Sino que analizar los distintos subgéneros, ver distintas películas o libros o afiches o lo que sea, o tráiler de esos subgéneros para poder sacar esos recursos, porque si no van a quedar como muy, o sea, no van a poder lograr hacer el trabajo con tan escueto análisis. Por ejemplo, la ciencia ficción más realista, como puede ser El Marciano. Es más, uno de los compañeros, no sé si ya pasamos o porque yo ya estoy perdida porque faltan dos. Todo, es que dice de dónde viene la ciencia ficción, que sale de la literatura, sí, es más, por eso también dice que es muy descriptivo, ¿sí? Es más, ustedes si ven en las películas es como que describe mucho, ¿sí? Entonces está bueno ese análisis que hicieron, por decir, bueno, ¿de dónde viene ese género? Que después, bueno, se utiliza en el cine y otras cosas, pero está bueno que vuelvan, o sea, no está bueno, lo tienen que hacer porque si no, no van a poder hacer su trabajo. Claro, o sea, no digo que de Star Wars no sea ciencia ficción, sino que obviamente que de ciencia tiene muy poco, pero está catalogado como tal. El tema es que no es lo único. Sí. Faltaría agregarle más material, dice usted, de otras películas. Faltaría volver a hacer el análisis, ¿sí? Claro. Más a conciencia, donde decir, bueno, ¿cómo es el subgénero? ¿Cuáles son los subgéneros? Y dentro de esos subgéneros, ¿cuáles son las características? ¿Sí? Porque ustedes después, dentro de esos subgéneros, van a elegir un subgénero para poder trabajar, porque no van a poder trabajar con todo. ¿Se entiende? Entonces, necesitan hacer ese análisis. No es que es agregar, sino volver a sentarse, no sé cómo se repartieron las tareas en el grupo, decir, bueno, el género es este, bueno, ¿cómo son los subgéneros? Y sacar todas esas características. Claro, por ejemplo... Es más, creo que el de... ¿También falta un poquito más, o extenderse o no? No, extenderse no. Extenderse no. Lo que pasa es que, a ver si estás entendiendo, te estás basando en una película, esa no es la idea. Claro, es el género. La idea es analizar el género y los subgéneros. O sea, no te vamos a decir si falta más o menos, porque te estás basando en una película. Esa no es el objetivo del trabajo, ¿se entiende? Entonces tienen que volver a hacer ese análisis y ahí van a ver, en base a los subgéneros, cuáles son los recursos, lo tipográfico, las imágenes, los colores, las puestas, etcétera. Fíjate que después ustedes ya pueden ver en el Padlet todos los trabajos de sus compañeros. Fíjate, creo que el de Sánchez, porque yo había notado acá, que es de ciencia ficción, para que tengas una idea cómo hicieron la descripción y cómo hicieron el trabajo. Hay otro también que me pareció muy interesante, que es el de Ojeda, el de terror que pasamos hoy, que también va contando todo y cómo se va viendo lo que va hablando el compañero, y queda muy claro cómo hizo el trabajo de sacar esos códigos, esas características del género y de los subgéneros. Digo para que tengan en cuenta todos, ¿sí? Sí. Bien. Sí, yo pienso en películas, como digo, de Martian, El Marciano, que es muy científica, también basada en un libro. Pienso en películas más ficticias, que es 2001, Odisea en el Espacio. O sea, se parecen poco a Star Wars, digamos. Por eso es que si vos te quedas con Star Wars como la representación absoluta del género, bueno, va a estar rengo tu investigación. Sí. Sí, está bien.
El género biográfico son aquellas producciones para medios cinematográficos que representan y dramatizan la historia de vida o algunos de sus momentos más relevantes de determinados personajes históricos o reconocidos, como por ejemplo políticos, científicos. Todo lo que ya dijimos de tipografía ya lo dijimos, pero acá se agrega otro problema que es estos saltos de párrafo, ¿no? Que son un poco incongruentes. Bueno, que tenga sentido todo, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba hoy, el que recalcamos de decir, bueno, el título y los ítems, los Claro. niveles de lectura. Exacto, exacto. Tiene la película con los hechos pueden variar, debido a que lo más frecuente es que el director se tome ciertas libertades artísticas para darle más dramatismo a determinadas escenas o darle un giro cómico a otras, o hasta cambiar la manera en la que percibimos ciertos personajes. No obstante, así la película sea más o menos fiel a la realidad, siempre estamos frente a una obra cinematográfica que no deja de ser verídica. Este subgénero está considerado dentro de lo que se conoce como género del cine histórico y dramático. Se puede clasificar al género biográfico según el enfoque o ritmo narrativo. Por ejemplo, en el biográfico clásico se enfoca un momento específico en la vida o carrera del personaje que lo llevó al triunfo o a la fama. En cambio, en el biográfico moderno se parte de lo más cotidiano y contingente para observar cómo una persona común se convierte paulatinamente. Bueno, miren cómo la manipulación Imagination Game, en inglés no es bueno, se centra en las críticas. Evidentemente esto puede ser la tapa del DVD o algo así, en donde se centra en todos los logros y en el personaje. De la película nada. Bien. O sea que, obviamente que esto es para convencer a un potencial consumidor de película que está alquilando, que te está gritando, esta película es buena, esta película es buena, esta película es buena, esta película es buena, mira todas las estrellas, esta película es buena. Bien. O sea que no es lo que estamos buscando en esta instancia del práctico. En alguien excepcional. En el biográfico postmoderno, ambas dimensiones coexisten de manera paradójica. Su narrativa tiene saltos en el tiempo, haciendo énfasis a varios momentos importantes durante la vida del personaje principal. En carteles de películas biográficas se puede observar una tendencia a centrar la atención en el personaje principal, normalmente con fotografías en primer plano, plano medio o primerísimo primer plano. Unos pocos optaron por imágenes de cuerpo entero, pero aún así la atención se centra en el protagonista. Esto es muy importante ya que ayuda al público a tener una idea acerca del género de la película y sobre quién se va a contar la historia, al ubicar al personaje reconocido como centro de interés en la pieza gráfica. Con respecto a las tipografías, generalmente las más utilizadas son para títulos, tipografías con serif o las familias de palo seco. En el resto de la titulación se suele utilizar la misma tipografía con el uso de variables. También, como el género se basa en relatar hechos de la vida de una persona que existió en la realidad, y en el caso de que la persona haya dejado manuscritos en donde relata su vida, o el caso de un artista donde se vuelve prominente su firma, es habitual el uso de tipografías script, con las cuales se busca emular esa escritura a mano. Asimismo, como la obra cinematográfica tiene el carácter de verídico, es muy infrecuente el uso de elementos que no se encuentren en la realidad. Cuando hablamos de colores en los carteles y póster de este género, nos encontramos con una paleta cromática generalmente desaturada, especialmente si la obra cuenta la vida del protagonista durante una época previa a tiempos contemporáneos. Suele componerse de colores uniformes, fríos antes que cálidos, pero haciendo uso de la luminosidad en algunos para resaltar algo, que usualmente puede ser el protagonista. En cuanto a su uso en lo tipográfico, se presenta con muchas variables, pero con una constante de llegar a un alto nivel de contraste con el fondo,
pero sin robar el centro de atención que tendría el personaje si estuviera en la misma imagen. En este video vamos a hablar acerca del género biográfico en el cine y las subdivisiones que hay dentro del mismo. El género biográfico, también llamado biopic. Bueno, miren la carga de identidad de este póster, ¿no? El personaje, como si fuera casi una fotocopia, un tratamiento de esas características. Parece una propaganda callejera de bajo presupuesto. El uso de, supongo, una bandera de fondo, pisando el personaje. Tipografía como si fuera armamentística, de stencil, ¿no? La clásica tipografía stencil que se pinta en las maderas de los cajones que llevan armamentos. No sé si armamentos o también... Sí, armamento es muy frecuente ver esa tipografía, digamos. Estamos hablando de armamento de época, ¿no? Hoy en día supongo que no. Pero este es el tipo de búsqueda que estamos persiguiendo. Miren qué interesante. Se caracteriza por la dramatización cinematográfica de la biografía de una persona o grupos de personas reales. Por ejemplo, el golpe de luz que tiene el personaje, ¿no? En este sentido, para que se pueda ver su rostro, y después todo esto, fíjense que un 70% del personaje es una mancha negra, y un 30 o un 20% está definido, se lo detecta. Líderes políticos, religiosos, deportistas, artistas, músicos y personas comunes con una historia que llama la atención. El cine biográfico nació de la idea de promover desde el presente hacia el futuro la memoria y las acciones de aquellas personas, hombres y mujeres, cuyas actuaciones, formas de pensar y liderazgo les permitieron brillar por encima de sus contemporáneos. Algunos films cuentan con la participación directa del implicado. Un claro ejemplo es Idi Amin Dada, donde el propio protagonista participa de la grabación. Existen diferentes tipos de géneros biográficos, los cuales son: biográfico histórico, se enfatiza en un momento trascendente en la vida del protagonista. Biográfico moderno. Bueno, fíjense el póster de Tevez, que dan ganas de sacar el personaje porque es mucho más interesante, se parece al de Rapsodia que vimos anteriormente, en el trabajo anterior, donde el personaje obviamente que está de pequeño aquí, muy interesante, con una apuesta a contraluz, jugando en su barrio, Apache tipográficamente muy bien armado. Hay un juego semántico, no sé si alcanzan a ver, pero pareciera que están los balcones dentro de la H. Pero este tipo Rey León apareciendo, Kimba, así, bueno, está de más. Entendemos que obviamente que es lo que vende porque el personaje es mucho más conocido que la palabra Apache. Entonces, pero desde un punto de vista estético, dan ganas que el afiche esté resuelto solamente con el cielo y bueno, nada, pero es una buena propuesta. Se parte de lo más cotidiano y contingente, se observa como una persona común se convierte en alguien excepcional. Un ejemplo es la serie El futbolista Carlos Tevez, que comienza con su vida antes de ser famoso. Biográfico postmoderno, se ven ambas dimensiones de forma paradójica. En la teoría del todo se narra tanto momentos destacados en la vida de Steve como físico, su relación con su amada y su enfermedad. También podemos encontrar a los falsos biopics. Qué bueno, estas dos propuestas sí están buenas. Mirando como al cielo, ¿no? Qué lindo. Pero a su vez hay una relación, ¿no? Y después Forrest Gump,
Fíjense nuevamente la asimetría como recurso, ¿no? Todo hacia el personaje, y a su vez todo se tensa hacia ahí, incluso lo tipográfico, ¿no? Pero el personaje mira en contraposición a la apuesta. O sea, la apuesta es una L, ¿no? La estructura, tenemos una L, estoy recreando esto, ¿no? Estructuralmente. Sin embargo, el personaje contradice esa L. Queda muy bien. Los cuales son historias narradas a modo de biografía, con sus características, pero son ficticias. Por ejemplo, en la película Forrest Gump recorremos toda la vida del protagonista y esta es narrada por él mismo. A continuación se encuentra una pequeña sinopsis de las películas y series que elegimos como ejemplos. En estas, los personajes no solo deben afrontar una lucha personal para lograr salir adelante, sino también para ayudar a los demás que no cuentan con una voz propia. No obstante, elegimos la serie de Escobar para mostrar la otra cara de la moneda y así demostrar que no todo es bueno. Si analizamos las piezas, los protagonistas están centralizados. En la mayoría de los casos no se ve otro personaje. Dependiendo de la historia de vida. Acá las propuestas no son buenas, digamos. La foto de Monzón no está bien lograda. El análisis que hacíamos de Matrix, cuando analizábamos las luces y las sombras del personaje, acá pareciera que está editado en postproducción y de bastante baja calidad. La composición, los tonos, la tipografía, entre otros, pueden variar. Se lo ve claramente a Gandhi, rodeado de personas en un plano general. Él viste ropas blancas representando la pureza. Por otro lado, en Monzón se lo ve en un primer plano con una mirada seria. La pieza es más oscura y nos lleva a pensar en un ambiente siniestro de asesinato. Vemos fondos que nos ponen en contexto y nos dan información del lugar donde ocurre la trama. En esta pieza de Pablo Escobar se lo pensar en un ambiente siniestro del lugar. Es cierto que da información del contexto, pero como póster, es lo mismo que hablábamos antes de 2012, quiere contar todo. Y para eso está la serie, o para eso está la película. El póster tiene que impactar. Es más, hasta de lo tipográfico ahí de Pablo Escobar, las chicas pusieron como a modo de stencil, pero yo lo estoy viendo más a modo de cuando envían una amenaza, recortando palabras, claro, recortando de revistas las letras y pegándola media de manera desprolija. Tendría que ver más con eso que hacían. ¿Sí? Hasta le carga eso a lo tipográfico también, como que pone todo en escena en ese afiche. Claro, por ejemplo, en el de Will Smith no hay nada de contexto, pero hay un vínculo de padre e hijo y un efecto de luz cuando se dan la mano. Ahí está todo. Fíjense lo impactante de la imagen. A mí ya no me da gana esta película porque para amargarme no me da. Pero sé a dónde va. Suena a drama, suena a vínculo y que me muere el padre y lloramos todos. ¿Entendés? Y suena a la olla. Sí, de fondo. Si escuchan una olla de fondo es porque estoy escuchando música. Donde ocurre la trama. Así como a algunos les escucha música con delfines o agua o cascadas, yo soy partidario de escuchar música con ollas de fondo. En esta pieza de Pablo Escobar se lo ve sentado en una mesa escribiendo, junto con fajos de billetes. El título resalta gracias a la textura de stencil que posee, creando una contraforma. En cambio, en la pieza de En busca de la felicidad, los protagonistas se encuentran en un fondo blanco con un destello en el centro, cerca de sus manos. Los personajes tienen colores cálidos y la fotografía es un plano entero. El título se destaca por ser de color opuesto al fondo. Pasando por las redes sociales, se busca que el mensaje llegue más rápido al receptor. En este caso se utiliza la metáfora, marcando la ruta por... Ven, acá ya es mucho más interesante, es mucho más arriesgado, nos gusta más este tipo de decisiones. Donde viajan los narcotraficantes. Por otro lado, en la serie Apache busca resaltar los orígenes del futbolista, generando empatía en la audiencia y que se sientan identificados. Se muestra repetidas veces el barrio donde creció. Incluso en la tipografía del título se ve en reemplazo con una H un edificio característico del lugar. En
¿ven que queda forzado la aparición del personaje? Es obvio que tiene que aparecer porque es lo que vende, pero en todos los casos, no, el póster el mejor es el otro, ¿no? Pero en todos los casos queda como forzado. Bueno, ahí repasamos los trabajos, por lo menos los que estaban en el Padlet. Quería mostrarles, como para cerrar y lanzar las tareas, me acordé de esto de los pósters comerciales y los pósters no comerciales. Bueno, evidentemente, fíjense, este póster es de época, el que estamos viendo acá a la derecha. Pero esto sería el equivalente al póster de Tevez, ¿no? Muchísimo mejor logrado. O sea, esto estéticamente es brillante, ¿no? O sea, es comercial, pero es brillante. Brillante en todo sentido. Por ejemplo, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No, que no se estaba viendo. Estabas hablando, pero no sabemos de cuál estabas hablando. Este que está a la derecha, sí. Están los personajes, es el vendedor, aparece Leonardo DiCaprio, pero todo muchísimo más sutil. Y este es el póster que era el póster alternativo cuando se estrenó la película. Y miren, no se ve nada. Acá no vemos quiénes son los actores, nada. Pero sí el concepto, la síntesis, el impacto, el uso del vacío, que es algo que citaron ustedes en algún momento. ¿Bien? No todo tiene que ser barroco. El uso de los marcos, que es muy de época. Esto no quiere decir que los marcos estén bien. Digo que los marcos tienen sentido con este tipo de propuestas, ¿no? Las cadenas, como una hipérbole de lo que quiere narrar la película, ¿no? De la prisión, y como aplastando a los dos personajes principales, ¿no? El juego es extraordinario. Después, esta otra película, que es Mirror Mask, que también no tiene artistas conocidos, es una película un poco más under, si se quiere, y estéticamente no necesita de promocionar algún tipo de artista, entonces se puede dar este tipo de lujos, porque las estrellas son, en este caso, Neil Gaiman y Dave McKean. Miren estos, esto creo que estaba en el sitio, o era un wallpaper, no me acuerdo. Fíjense que esto es contrariamente a lo que estábamos viendo, mucho más barroco, mucho más denso, cargado de textura, colores, la tipografía llevada al extremo. Digo para mostrar como dos abordajes, ¿no? Distintos, ¿no? Tenemos el de Django, sintético, a 3 colores, en donde no hay un negro. Fíjense que no es completamente negro el pasto, sino que es como un rojo oscuro. Y acá muy saturado, muy denso, muy cargado. Y son abordajes diferentes, pero todos están bien. Bueno, chicos, para cerrar, en general me parecieron bien los análisis de género, con esas observaciones que hicimos sobre algunos géneros que quedaron medio abocados solamente a una película. Tienen que mejorar... O solamente a lo tipográfico, ¿no? O sea, como que no se ve lo que nos están contando, no se ve en su presentación. Entonces no sabemos si ustedes lo están identificando o simplemente están bajando una descripción de algún lado. Por eso es que hay que mejorar mucho en la parte de leer códigos gráficos. Leer códigos gráficos, eso métanse en la cabeza. Cuando veíamos el póster de Star Wars, analizaban todo lo que era evidente, pero tienen que ver un poquito más allá de lo evidente, como Leona, como Thundercats. Porque no se tienen que quedar con lo superficial, tienen que estar atentos a todos. Si ponen el ejemplo, era Neo versus Monzón a nivel fotográfico, ¿bien? Ese nivel de sutileza es el que tienen que mantener. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de lectura? Ustedes tienen que, dentro del género que le tocó, hacer un ejercicio profundo
Eso de buscar las redes sociales está bien, porque ahí evidentemente están apareciendo cosas mucho más interesantes. Leer gráfica, códigos que son parte del lenguaje visual y estético del género. ¿Cuáles son esos códigos? ¿Cuáles son las líneas, los planos, los vacíos, la paleta? No es solamente la paleta, se están centrando solamente en la paleta. La tipografía, la manipulación de la tipografía, la tipografía como elemento comunicador, pero la tipografía también como elemento estético. Y algo general que es cómo trabajan todos esos elementos dentro de un campo. ¿sí? Exacto. Si hay tensiones, como decía César hoy, si es simétrico, si trabajan de manera simétrica, cuál es lo más característico, porque por ahí dentro de los subgéneros hay distintos, pero decir, bueno, esta característica los une a todos. Claro, si hay diagonales, si hay tensiones, si es simétrico, la composición en general. Una vez que hagan una buena lectura de eso, encontrar las cosas que les gusta más de todo esto, o sea, recuerden que también es un ejercicio que les tiene que generar placer hacerlo. No encontré solamente cosas feas, no. Busca hasta que encuentres algo que te gusta, que vos sientas que puedas producir algo bueno con eso, y una vez que tienen todo ese pool de cosas, tienen que crear una puesta en página, es decir, una puesta en página, una composición en HD, no me acuerdo de la medida exacta ahora, pero creo que va a estar el pedido. ¿Querés que yo diga qué es? Bueno, ahí dijeron que hicieron bueno, entregala en el Padlet, pero sí, vamos a cerrar ahora la mañana con lo que vimos. Total, vieron que ya nos empezamos a repetir. ¿Podés decir Sí, yo veo 25 participantes 27 con nosotros dos, o sea, aquí 25 alumnos, pero no tengo 25 asistencias. Bueno, recuerden decir presente con su nombre. Bueno, y lo que es el pedido que se va a subir, la tarea, si para el lunes, les digo, de manera individual realizar para el lunes 29, la entrega siempre va a ser en el horario que puso Mauri el otro día, que creo que era 7:30, una pieza de 1920 por 1080 píxeles a 72 dpi JPG, elaborar con técnica libre, que puede ser foto, collage, texturas, mancha, tipografía como imagen, ilustraciones, punto, línea, plano, etc. Una composición, una puesta en página, ustedes también en algunas materias lo ven como puesta en página, que dé cuenta del clima, atmósfera del género que les tocó, teniendo en cuenta lo que dijo César hoy, los códigos visuales y estéticos que hacen al lenguaje. Esto es de manera individual, ¿sí? Cuando hablamos de tipografía a modo de textura, no tipografía que tiene que haber un título que diga terror, drama, no, a modo de, si uso tipografía, a modo de textura, si tiene que ver con el género, ¿se entiende? Claro, puede ser. Es una puesta en página, en campo individual, que dé la atmósfera del género que les tocó. Ustedes se pueden basar si quieren en un subgénero, pero no sé si... Sí, lo que elijan, siempre que lo que elijan esté presente. O sea que puede ser, tiene que ser una gran puesta estética. Vamos a Django de nuevo. Bueno, ¿cuáles son? Porque fíjense que Django es parecido al ejercicio que estamos haciendo, porque Django no es una película western de época. Para que preguntan algo. Sí. Dicen si tendría que ser como una portada. No, es una pieza gráfica que nosotros tenemos que ver y nos tiene que dar la sensación de decir, bueno, si es de terror, me está dando terror, suspenso. Exacto. O algo, y no me está dando drama o no me está dando ciencia ficción, ¿se entiende? Es una pieza atmosférica. En un afiche o en una portada, no lo encasillen en nada. No. Es una pieza libre, nomás que le damos un formato para poder verlo. Una puesta. Donde dé cuenta de ese clima, de esa atmósfera, que nos dé una sensación que tenga que ver, que ustedes se trajeron los códigos de ese género y lo plasmaron ahí. Es una apuesta gráfica. Nada, no le pongan ningún título. No tiene contenido literal.
no tiene contenido literal, está no bien. Tiene que transmitir un mensaje o un concepto, nada. Es algo más plástico. Simplemente la sensación de que estoy dentro de ese género que me tocó. En caso de que no se puede usar imagen. O sea, no usen imagen. No usen personajes. No usen actores, por ejemplo. Pero, ¿vieron, por ejemplo, la imagen de esta idea de, por ejemplo, si quiero representar la unión, bueno, ¿cómo represento la unión? ¿No? A lo mejor es con dos manos agarrándose o como en dos rostros como besándose, pero no usen actores ni actrices, ni nada que en sí mismo tenga una representación. Quiero decir, Maradona tiene connotaciones que no queremos abordar, por dar un ejemplo, pero sí el concepto de el biopic, por ejemplo, de fútbol, ponerle que toman un abordaje así, de futbolistas. Entonces ahí puede ser, pero el campo de juego, la pelota, el arco, la tribuna como es la tribuna argentina, pueden usar ilustraciones, sí, pero no de personajes reconocibles. Por ejemplo, naves espaciales, si la necesitan, a lo mejor armas. Vuelvan a recordar, tráiganse los códigos. Entonces ahí yo voy a poder ver si tengo que trabajar con ilustraciones, si tengo que trabajar con ilustraciones y trabajar con imágenes fotográficas, si tengo que trabajar con fotocopias, rotas, si tiene que ser un collage, o sea, para ver qué es lo que puedo usar, primero tengo que identificar esos códigos, ¿sí? Tener los códigos, decir, bueno, ahora con esto yo tengo que generar esa pieza que me dé esa atmósfera, ¿se entiende? O sea, no le vamos a decir ni que sí ni que no, pero ustedes tienen que basarse en su género y en las características que tiene su género. No, estaba buscando, mientras vos hablabas, quiero retomar lo de Django, ¿eh? Miren. Esto es hecho a mano, ¿cierto o no? Técnica completamente libre. Puede ser a mano, sí. Puede ser a mano y digital 100%. Lo importante es que se represente esa atmósfera que vos querés narrar. Fíjense. Claro, si van a trabajar a mano y después lo van a escanear o a sacar fotocopia, traten de después, bueno, le saco fotocopia, lo tengo que volver a trabajar en la compu, que no quede algo como, onda, lo hice a mano, le saqué una foto así nomás y la iluminación y todo eso después me jugó en contra a la hora de ver la atmósfera de mi trabajo, ¿sí? Bueno, esto lo querías mostrar, ¿ven? Sí. ¿Cuáles son los recursos acá? No miren el personaje, miren los recursos. Nuevamente, un marco para la foto, otro marco para el póster en general, el uso de la tipografía, el comportamiento de la tipografía. Fíjense que para la de Tarantino hereda un poco ese efecto tipográfico como tipografía carcomida. El uso de las divisiones, el efecto de que el personaje en muy pocos momentos rebalsa. La jerarquización a través de una paleta cromática completa y una especie de duotono. Esos son los recursos. El uso del blanco. ¿Bien? César, entonces, el otro día el afiche que habías mostrado, no me acuerdo la película esta, de clase B, fíjense que tenía como el doblado, como que si tuve ese afiche lo doblé, lo guardé en el bolsillo y lo vuelvo a sacar. Ese es un recurso que seguramente si lo quieren hacer en la compu no vas a ver, entonces capaz yo hago, imprimo mi pieza, la doblo, estoy haciendo, no es que tengan que hacer eso, la doblo, la abro, la vuelvo a escanear y me va a quedar ese roto de la fotocopia o de la impresión. O sea, eso yo tengo que hacer un trabajo que no puede ser todo digitalizado, hay parte que lo hago a mano, hay parte que lo hago en la computadora, hay que hablan de ilustración, se puede usar ilustración. La idea es no reflejarse ustedes, sino, o sea, su trabajo como ilustradores, sino, otra vez vuelvo, porque quiero que les entre, a los códigos que tiene ese género, ¿se entiende? Voy a tachar la cara para que, ¿ven? El personaje, no, pero no se tacha. ¿Por qué no se tacha? Transparente esto, bueno. ¿No se puede pintar esto? Ahí está.
Ahí está, tapo la cara para que vean. El personaje no es importante. Ni siquiera el personaje es importante. El personaje no es un recurso, eso es lo importante, ¿no? Olvídense del personaje. Y ahí detectan la estética, la impronta. Bueno, una vez que lo detectan, tienen que apropiarse de eso para crear una apuesta. Que después sí pueden aparecer personajes, armas, tiros, siluetas, todo depende de qué te toca, ¿no? Pero la idea es solamente nos centramos en esos códigos, en ese lenguaje, y no en el contenido. ¿Bien? No, está bien, pueden trabajar con tablet, pueden trabajar con papel, pueden a lo mejor arrugar, escanear, es completamente libre, siempre y cuando esté presente lo que intentan representar. Profe. Sí. Y en ese caso, ¿ya incluimos algún texto para leer, digamos, como un título o alguna...? A ver, si hay un texto, el texto tiene que ser la parte formal de la tipografía, no el contenido de la tipografía. ¿Se entiende? Si hay un texto que aparece es porque ese texto hace a la identidad, con el tratamiento, con la elección, pero no porque leo amor, por ejemplo, o leo guerra. No importa el contenido del texto, sino el tratamiento de ese texto. O sea, la tipografía en este caso, la tipografía como imagen, y no la tipografía como contenido. Ok, sí, más que nada esa era la duda porque por ahí pensaba, ok, tengo que inventar un título o agregarle un... Por eso, o sea, no necesita tener texto. Acá estamos pidiendo algo que nos transmita una sensación, que nos dé sensación del género, ¿sí? Por eso decíamos hoy, la tipografía puede ser, si necesita dentro de los recursos, que sea a modo de una textura, algo que ni tenga que leerse, ahí sí, pero no es que tiene que poner alguna frase, alguna palabra, no, olvídense de eso. Ejemplo, ustedes utilizaron el texto como imagen, como recurso en su presentación. ¿Se acuerdan la presentación que era como un videocassette de los 90? En donde aparecían los segundos que iban corriendo. Bueno, ahí el texto no es un texto que yo quiero leer. ¿En qué minuto grabo esto? No importa. Es un recurso estético nada más. ¿Bien? No piensen en anclaje ni nada, porque no estamos hablando del mensaje que va a transmitir. La pieza es una pieza gráfica que va a generar una sensación. No tiene que transmitir ningún mensaje, ningún concepto, que estoy tratando de decir que acá el personaje le está queriendo atacar al otro. No. O sea, yo puedo trabajar una pieza que por ahí tiene textura, tiene alguna mancha, tiene un plano, y si eso me está transmitiendo terror, ya está cumpliendo. ¿Se entiende? No tengo que transmitir ningún mensaje. No tengo que estar leyendo algún concepto. El género Miren. Cinematográfico. Eso ya, ahí cuando estaba movido ya me está dando una sensación de algo como que... Este play, estas letras y estos números, no es información que yo tenga que leer. Es un recurso que da cuenta de las videocaseteras que tenían esta información de esa manera. El género cinematográfico terror se caracteriza por... ¿Ven? ¿Qué sería acá texto como recurso? Esto y esto. Esto es un título. Esto no tienen que hacer. Esto no nos interesa. Esto sí y esto sí. ¿Les queda claro? Ahora, con este ejemplo. O sea que no vamos a transmitir un mensaje, sino una atmósfera, un clima. Tengo la sensación por provocar miedo, de que incomodidad estoy en una película, o preocupación al espectador. En por lo general, clima cinematográfico determinado, ¿no? Acá nuevamente aparece, aquí abajo, el texto numérico, el texto como imagen. No es un dato que tenga que leer. ¿Bien? Ahí está. Perfecto. Igual ahora va a estar el pedido oficialmente, pero es esto que acaba de leer Paola. Bueno, si no tienen ninguna duda, detengo la grabación.